Lo que hemos presentado en la semiplenaria ha sido el estudio que estamos haciendo dentro de un proyecto europeo, y entonces hemos presentado las herramientas de software con las que estamos analizando los datos. Son herramientas conocidas dentro del campo de la comunicación, pero que nos han servido enormemente para poder hacer una explotación estadística de los resultados. Y en esta sesión lo que estábamos viendo concretamente es qué aportación hacen los nuevos softwares y herramientas tecnológicas a las ciencias de la comunicación. Mi intervención estaba centrada en nuevos recursos informáticos para desarrollar procesos de investigación cualitativa, sobre todo, y cómo los recursos informáticos, los recursos que se van desarrollando de software, ayudan a que desarrollemos mejor nuestros proyectos de investigación. Entonces se trataba de presentar una serie de iniciativas y de recursos y de plantear cuestiones abiertas y los retos que tenemos en la actualidad. Yo lo que he tratado era de aportar una perspectiva crítica, y mi perspectiva era más bien señalar algunas cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con el uso inadecuado de esas nuevas tecnologías, ejemplificándolo sobre todo en el caso de Internet. Una serie de efectos secundarios, ¿no?, que hay que también tener en cuenta y que hay que procurar corregir, siendo muy conscientes que todas estas nuevas tecnologías aplicadas a la investigación son absolutamente fundamentales e imparables para seguir avanzando y progresando, ¿no? La ponencia en la que he participado dentro de la semiplenaria sobre cooperación iberoamericana, en ella lo que yo trataba de explicar es que la última milla para mí de la comunicación es una metáfora sobre cómo normalmente la comunicación se acaba convirtiendo en esa última fase en la que nosotros ya difundimos hacia los públicos objetivos, y sin embargo la comunicación considero que debe estar desde la misma casilla de salida de todo proyecto de cooperación, desde el mismo germen, para que realmente tenga sentido y consigamos ser efectivos y llevar esos mensajes a los públicos. Universitat de València.